Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha generado muchísima conversación y, francamente, mucha intriga entre los seguidores de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de esa tensión máxima que se palpaba, y a veces hasta se cortaba con un cuchillo, entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Si eres fan de estas producciones, sabes de qué te estoy hablando. Estas dos estrellas turcas con su talento y carisma han logrado cautivar a millones, pero hoy no vamos a centrarnos solo en sus éxitos, sino en esos momentos de alta tensión, de miradas que lo decían todo, de diálogos cargados de significado que nos dejaban al borde del asiento. ¿Qué sucedió exactamente para que esta dinámica fuera tan potente? ¿Fue guión, fue química real, o una mezcla perfecta de ambas? Prepárense porque vamos a desgranar esos momentos icónicos y a analizar qué los hizo tan especiales. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, curiosidades y, por supuesto, todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Vamos a empezar. Cuando hablamos de Halil İbrahim y Esla Turkoglu, es casi imposible no pensar en la intensidad de sus interpretaciones. Ambos son actores sumamente talentosos, capaces de transmitir una gama enorme de emociones con tan solo una mirada o un gesto. Y es esa capacidad la que, cuando se conjuga en una misma escena, genera una chispa que el público percibe de inmediato. Piensen en esos momentos en los que sus personajes se enfrentan, donde las palabras son pocas pero el subtexto es infinito. Es ahí donde reside la magia. No se trata solo de decir una frase con enfado o con amor, se trata de cómo se sostiene la mirada, de cómo la respiración se entrecorta, de cómo un leve movimiento de cabeza puede comunicar una historia entera. La tensión máxima que a menudo se describe en sus interacciones no es algo que aparezca de la nada. Es el resultado de una construcción cuidadosa, tanto por parte de los guionistas como de los propios actores. Analicemos un poco más a fondo. En muchas de las producciones donde han compartido pantalla, sus personajes han estado envueltos en tramas complejas, a menudo marcadas por el conflicto, los malentendidos, el amor prohibido o las luchas de poder. Es en este caldo de cultivo donde la tensión puede florecer de manera espectacular. Imaginen una escena donde Halil İbrahim acusa a Esla de algo, o donde Esla se enfrenta a él con una determinación inquebrantable. La forma en que Halil İbrahim reacciona, con esa intensidad que lo caracteriza, y la respuesta de Esla, firme y a menudo desafiante, crean un duelo de miradas y palabras que es pura electricidad. No es raro que los fans se enganchen a este tipo de dinámicas, porque reflejan las complejidades de las relaciones humanas, incluso en los escenarios más dramáticos de la ficción. Consideremos, por ejemplo, la forma en que se construyen los silencios entre ellos. A veces, lo que no se dice es mucho más potente que cualquier diálogo. Un silencio cargado de resentimiento, de deseo reprimido, o de una comprensión tácita, puede ser devastador. Esla Turkoglu, con su expresión a menudo serena pero llena de fuerza interior, es experta en utilizar los silencios para comunicar profundidad. Y Halil İbrahim, con su energía palpable, sabe cómo llenar esos silencios con una presencia que exige atención. La forma en que sus cuerpos se posicionan uno frente al otro, a veces acercándose peligrosamente, otras manteniendo una distancia calculada, también añade a esta tensión. Es una coreografía de emociones que el público absorbe y siente. Y hablemos de la química. Es innegable que la conexión que se percibe entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu es uno de los pilares de su éxito en pantalla. La química actoral es un fenómeno fascinante. A veces dos actores simplemente conectan en un nivel que trasciende la mera actuación. Pueden tener una comprensión intuitiva del otro, lo que les permite reaccionar de manera orgánica y generar momentos de autenticidad impactantes. En el caso de Halil İbrahim y Esla, esa conexión se traduce en escenas cargadas de una energía palpable, que hacen que sus personajes parezcan reales y sus conflictos verdaderamente importantes. Los fans se identifican con esa intensidad, con esa lucha interna que a menudo vemos en sus ojos. Pero, ¿qué hay detrás de esa tensión? ¿Es solo el guión? Si bien los guionistas juegan un papel crucial en establecer el conflicto y las situaciones dramáticas, la forma en que los actores dan vida a esos momentos es lo que realmente los eleva. Un buen guión puede plantear una situación tensa,
pero es la habilidad de Halil İbrahim para transmitir la rabia contenida o la desesperación silenciosa, y la capacidad de Esla para proyectar vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo, lo que convierte una escena potencialmente buena en una escena memorable. Pensemos en las escenas de confrontación directa. No se trata de gritos vacíos, sino de diálogos afilados, cargados de emociones reprimidas. La forma en que uno escucha al otro, la microexpresión facial que revela un pensamiento oculto, el leve temblor de una mano, todos estos pequeños detalles contribuyen a construir una atmósfera de tensión insoportable. Y cuando finalmente llega el estallido, ya sea emocional o verbal, se siente justificado y poderoso. Incluso en escenas de supuesta calma, la tensión puede estar latente. Una conversación tranquila puede estar impregnada de un pasado no resuelto, de un deseo no expresado, o de una amenaza velada. Esla Turkoglu, con su mirada a menudo profunda y contemplativa, puede comunicar una tormenta interna incluso en los momentos más apacibles. Y Halil İbrahim, con su carisma y su presencia escénica, puede hacer que cada palabra, cada silencio, tenga un peso considerable. La tensión máxima que mencionamos en el título no siempre tiene que ser negativa. A veces es la tensión del deseo reprimido, del amor que lucha por salir a pesar de los obstáculos. Estas escenas donde los personajes están a punto de ceder a sus sentimientos pero se resisten, pueden ser increíblemente románticas y apasionadas. La forma en que sus personajes se miran, la proximidad física que parece insoportable y la lucha interna que se refleja en sus rostros, todo ello crea una atmósfera electrizante que cautiva al público. Y es que el público, cuando se engancha a una historia, no solo busca la resolución de los conflictos, sino también el viaje emocional. La tensión es una parte fundamental de ese viaje. Nos mantiene alerta, nos hace invertir en los personajes, nos hace desear que superen sus obstáculos. Halil İbrahim y Esla Turkoglu, con su talento para crear esa tensión, han demostrado ser maestros en mantenernos pegados a la pantalla. Recordemos también la importancia de la banda sonora y la cinematografía en la creación de esta atmósfera. A menudo la música se eleva en los momentos de mayor tensión, acentuando la emoción y el drama. Los planos cerrados en sus rostros, que capturan cada matiz de sus expresiones, también son herramientas poderosas para transmitir esa intensidad. Es un trabajo en equipo donde cada elemento contribuye a la experiencia del espectador. Ahora, ¿qué sucedió específicamente? Es difícil señalar un único momento o una única razón, ya que su impacto se ha construido a lo largo de diversas producciones y de múltiples escenas. Pero si tuviera que resumir, diría que la tensión máxima entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu surge de una combinación magistral de 1. Guiones bien construidos que presentan conflictos profundos y relaciones complejas. 2. Interpretaciones excepcionales de ambos actores, que poseen la capacidad de transmitir una vasta gama de emociones de manera sutil pero impactante. 3. Una química innegable entre ellos, que se traduce en una conexión palpable en pantalla y que el público percibe como auténtica. 4. El uso efectivo de elementos visuales y sonoros para amplificar la intensidad de sus interacciones. 5. La habilidad de explorar tanto la tensión del conflicto como la tensión del deseo, cautivando al público con ambas facetas de sus personajes. En resumen, cuando Halil İbrahim y Esla Turkoglu comparten escena, se crea una dinámica poderosa. Sus personajes, a menudo atrapados en situaciones de alta presión, brindan al público momentos de puro drama, emoción y, sí, muchísima tensión. La forma en que se enfrentan, la forma en que se miran, la forma en que las palabras resuenan en el aire, todo contribuye a esa sensación de que algo importante está sucediendo, de que las emociones están a flor de piel. Han logrado a través de su talento que sus interacciones sean un verdadero espectáculo, y esa es la magia que tanto disfrutamos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la tensión máxima entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Hemos explorado cómo su talento individual y su química colectiva han logrado crear momentos inolvidables que han dejado huella en las pantallas de millones de espectadores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por esos instantes cargados de emoción y drama. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre las series turcas que tanto amamos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Halil İbrahim y Esla Turkoglu? ¿Qué es lo que más les impacta de sus interacciones? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas. Y lo más importante, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que se unan a nuestra comunidad. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.